per títol Éxitos y fracasos en intervenciones de uso prudente de antimicrobianos y control de infecciones asociadas a los cuidados. Aquesta ponència anirà a càrrec del doctor Enrique Castro Sánchez, del Centre per a la Prevenció i Maneig d'Infeccions de l'Imperial College de Londres. Per tal de presentar el ponent, té la paraula el doctor Miquel Bennassa Bany. Bon vespre. El doctor Enrique Castro Sánchez es va graduar en Infermeria a la Universitat de Còrdova l'any 1997. Posteriorment es va traslladar a Londres, on va cursar el diploma d'Infermeria en Salut Tropical i el màster en Salut Pública de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, anys 2000 i 2003. Ha cursat també estudis de postgrau com el diploma en Medicina de la Universitat de Greenwich a Londres i l'expert en gestió de serveis de salut. Recentment es va doctorar en Infermeria per la Universitat d'Alacant. Actualment treballa a l'Imperial College, on va obtenir una càtedra per a joves investigadors i lidera una línia de recerca sobre resistència antimicrobiana i prevenció i control d'infeccions associades a les cures o cuidats conjuntament. I és consultor de referència sobre comunicació i participació del pacient al Servei Nacional de Salut anglès, promocionant el que és conegut com a advocacia per a la salut. Anteriorment ha treballat com a professor a l'Open University i ha estat infermer de pràctica avançada en VIH, tuberculosi i malalties tropicals al National Health Service. Ha estat assessor sobre salut sexual i VIH al Royal College of Nurses. A pesar de la seva joventut, té una llarga trajectòria investigadora. Ha publicat més de 30 articles en revistes de factor d'impacte, destacant les seves publicacions a PLOS ONE o a Journal of Hospital Infection sobre el comportament dels professionals en l'ús prudent d'antibiòtics. Ha realitzat diverses conferències internacionals i ha presentat més de 60 comunicacions a congressos. Ha rebut diversos premis, destacar el de la Florence Nightingale Foundation o de la British Infection Association. És revisor de diverses revistes d'impacte, de les quals vull destacar la BMC Public Health, Implementation Science, PLOS ONE i la Journal of Medical Internet Research. I és membre de la Societat Europea de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses, de la Societat per a l'Estudi de l'UVIH, SIDA i del Grup d'Experts per al Control d'Infeccions de l'Institut Joanna Bridge. També és consultor i assessor del gestor de dades bibliogràfiques Mendeley. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Miquel, y lógicamente mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que me han invitado a participar hoy en un día tan importante, el Día Internacional de la Enfermera y el día en el que se firma un convenio extraordinario entre dos instituciones fantásticas. Soy Enrique Castro Sánchez y soy una enfermera, ¿verdad? Y quizá durante los siguientes 45 minutos intentaré darles un pequeño perfil acerca de los éxitos y fracasos en intervenciones de uso prudente de antimicrobianos y el control de infecciones asociadas a los cuidados, pero quizá les daré también un viaje acerca del futuro, ¿no? Nuestros siguientes 5, 10 o 15 años, nuestras intervenciones que hemos desarrollado en el Centro Nacional de Prevención y Manejo de Infecciones en Imperial College. Lógicamente, antes de empezar la ponencia, pues me gustaría poner las cartas sobre la mesa y ahí están mis conflictos de interés, ¿verdad? Esta ponencia no representa la opinión de Imperial College London o Public Health England, que son las instituciones que financian, que pagan mi sueldo. Asimismo, tampoco representan la opinión del Wellcome Trust o la Florence Nightingale Foundation, que también financian parte de mi sueldo. Lógicamente, el viaje está pagado y financiado por la organización del evento, pero no han tenido ningún tipo de intervención en cualquiera de las diapositivas que ofrezca. Y por último, pero quizás no menos importante, soy una enfermera especialista, generalista, enfermera de práctica avanzada, progresista, radical, rompedora, diferente, comprometida. Así que desde mi punto de vista no puedo escapar a esas características y por tanto la ponencia pues tendrá alguna de esas características. Lógicamente, también antes de empezar, estoy seguro que estoy equivocado en muchas de esas diapositivas, de la idea y de los proyectos, y estaré encantado de poder discutir, hablar o conversar con cualquiera de los asistentes, y agradezco lógicamente su atención y su tiempo.
Creo que las infecciones asociadas a los cuidados convierten la asistencia sanitaria en un deporte de alto riesgo, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, desde el 12 al 25% de las personas que reciben asistencia sanitaria adquirirán una infección asociada a los cuidados. Y no solamente el impacto humano es brutal, sino que el impacto económico de esas infecciones asociadas a los cuidados pues también resulta dramático desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista de costes directos, desde el punto de vista de costes indirectos, costes sociales, y quizá creo que no hemos prestado suficiente atención a ese impacto económico o socioeconómico y de deuda futura. Gracias a la financiación de la Health Foundation llevamos a cabo una revisión de los últimos 15 años del Reino Unido en materia de control de infecciones y de uso prudente de antibióticos. Y la verdad es que en principio estoy muy en desacuerdo con el título que la Health Foundation acabó incluyendo en el estudio, porque no solamente son lecciones desde los cuidados agudos, desde los cuidados hospitalarios, sino que, como ya he dicho, el impacto de las infecciones asociadas a los cuidados también se sufre en la atención comunitaria, en la atención de largo recorrido en centros sanitarios para personas de necesidades importantes. Pero quizá hemos tenido algunos éxitos, ¿no? Ahí tienen una diapositiva demostrando las bacteriemias asociadas al estafilococo áureo resistente a la meticilina, y quizá en los últimos 15 años pues podrían decir, bueno, están disminuyendo, algo está haciendo bien el Reino Unido. Si miramos también los casos anuales en Clostridium difficile, pues también vemos otra reducción importante marcada en la última década, ¿verdad? Seguidamente el Reino Unido está haciendo algo bastante bien. Si miramos otros indicadores y otros marcadores similares, como infección por E. coli y similares, pues quizá vemos también una mejora. Pero lo que me preocupa son esas dos flechitas, ¿verdad? Esa y esa me preocupan mucho. ¿Qué ha ocurrido después de 10 años para que esas flechitas, esas tendencias, esos indicadores cambien de dirección? Realmente no lo sabemos. Y por eso me preocupan, porque no estamos haciendo nada diferente a lo que estábamos haciendo en la última década. Así que el reto que pensábamos que teníamos bajo control, pues quizá no está tan bajo control. O quizá simplemente, pues bueno, las resistencias son un mecanismo evolutivo y los microorganismos pues nos están dando su respuesta, ¿verdad? Se están adaptando. Es posible. Y es cierto que al principio, pues nuestra organización, quizá una organización modelo, y seguro que está mal que yo lo diga, pues teníamos el foco en cuanto a la estructura, ¿verdad? ¿Qué nos hacía falta para responder a estas necesidades sociosanitarias, para responder a estas infecciones asociadas a los cuidados, para responder a este uso prudente de antibióticos? Y estarían pensando, bueno, pues seguramente introducirían un equipo de especialistas, introducirían nuevos roles, y es cierto que durante una década, pues quizá hemos estado pensando, bueno, si tenemos un equipo de enfermeras especialistas, si tenemos a un director de prevención y control de infección, si introducimos protocolos y guías clínicas, pues seguramente es la razón por la que hemos alcanzado esas reducciones. Sin embargo, el problema con ese abordaje y esa aproximación es que somos muy expertos en control de infecciones, en prevención en uso prudente de antibióticos, pero sin embargo pues no podemos alcanzar una masa crítica, estamos lejos del equipo gestor, la sostenibilidad del impacto de nuestras acciones pues está en duda, quizá vivimos en silos culturales e institucionales, el equipo de control de infección pues son muy expertos, pero son buenos el equipo de control de infección, y realmente no estamos dentro de lo que yo llamo el liderazgo organizativo, ¿no? Cuando los gestores, el director del hospital, los diferentes, el equipo directivo, personas importantes que toman decisiones importantes se reúnen, está ahí el equipo de control de infección. Y es cierto que ya hemos publicado varias veces acerca de los retos de ese modelo basado en una organización, en una estructura, una organización piramidal, ¿no? Y diferentes publicaciones pues, han reconocido bueno, ese impacto de la organización en las infecciones asociadas a los cuidados, hasta dónde puede llegar el efecto de introducir esos modelos de atención. Pero ya en el 2011 empezamos a pensar quizás de otra manera, ¿no? ¿Es importante la estructura o la cultura organizativa, la cultura del equipo, la cultura de una cierta participación por parte del usuario?
En inglés suena mucho mejor, ¿no? Culture o culture. Pero vean que es reciente, 2011, ¿no? Y hemos empezado a ser muy críticos con estructuras tan rígidas como los listados de verificación quirúrgica. Los primeros estudios indicaban que se producían unas mejoras radicales e importantes en la atención en el momento en el que se introducían dichos listados de verificación quirúrgica, pero poco después surgieron otro tipo de estudios y evidencias que apuntaban en la dirección contraria, que la introducción de un listado de verificación quirúrgica pues no alcanzaba esos resultados tan óptimos y espectaculares. Y este artículo creo que es fundamental, porque pasa lista a esos listados de verificación y sugiere que el listado en sí mismo es solamente una excusa excelente para revisar la cultura de la organización. ¿Qué hace falta para que ese listado produzca ese impacto? El lunes por la mañana no podemos decir a partir de hoy utilizamos este listado de verificación quirúrgica. Debemos llevar a cabo un trabajo previo sobre la cultura. Y la frase me encanta, ¿no? La frase me encanta acerca de los cuidados seguros y robustos no requieren más que la insistencia de procedimientos rutinarios estandarizados. Bueno, es una lección equivocada, como dice el artículo, ¿verdad? No podemos basar cuidados personalizados, la medicina de precisión, basada en un listado quirúrgico o de verificación quirúrgica. Entonces me encanta, porque en el transcurso de 2 o 3 años la evidencia apuntaba en una dirección y luego cambia hacia otra. Y esa frase de Nick Sevdalis, del profesor Sevdalis, que nos dice, bueno, la razón por la que no podemos transmitir todos los avances que se nos ocurren en la atención al paciente es simplemente porque olvidamos la cultura organizativa, la cultura, esos factores blandos, como yo les digo, no soft, las emociones, el comportamiento, cuando nos levantamos de cierta manera por la mañana. Y precisamente en esa línea de trabajo en las que hemos desarrollado pues, gran parte de la actividad en el centro y la que lidero, ¿no? Bueno, en cuanto al liderazgo clínico, creo que fuimos pioneros redefiniendo el problema de la atención al paciente como un problema social. El éxito de cualquier intervención de seguridad del paciente radica en la introducción de un elemento social. ¿Qué quiero decir con la introducción de un elemento social? Tenemos que convencer al resto del equipo de que esto es un problema grupal. La seguridad del paciente no se trata de qué antibiótico utilizar, ¿no? No se trata de qué test obtener, sino se trata de cómo podemos nosotros mejorar la seguridad de esa población. Y si todos no conseguimos pensar en que es un problema social, bueno, pues obtenemos esas curvas que hemos visto, ¿verdad?, de efecto-beneficio y al cabo de 6 meses volvemos a donde estábamos. Eso es lo que tenía ganas de contarles acerca de las infecciones asociadas a los cuidados, pero sinceramente me interesa mucho más esa imagen. Bueno, esa imagen es lo que representan las infecciones multiresistentes, el uso prudente de antibióticos. En el año 2050, 300 millones de personas habrán muerto gracias a esas infecciones multiresistentes. Y así es como nos sentimos quizá muchas mañanas cuando aprendemos acerca pues, de otra nueva bacteria que desarrolla resistencia. Y estarán pensando, bueno, ¿y por qué sucede esto? Bueno, yo creo que usamos antibióticos demasiado, ¿no? ¿Les parece? Realmente. Es un mantra que está un poco manido, ¿no? Bueno, antibióticos se utilizan mucho, se utilizan fácilmente. En el Sistema Nacional de Salud británico público es fascinante ver la proporción de pacientes que en un día cualquiera reciben antibióticos. 1/3 de todas las personas que se encuentran en el Sistema Nacional de Salud británico están recibiendo un antibiótico, dato del 2011. Sorprendentemente, por ejemplo, el 13% de ellos deberían estar recibiendo profilaxis quirúrgica, ¿verdad? Pero esa profilaxis, cuando miramos la hoja de medicación, es de más de un día. En mi tierra no se llama profilaxis quirúrgica a eso, se llama tratamiento antibiótico, ¿verdad? Pero ojo, no se trata solo de un problema de salud humana. Y también ahí hay gran parte del drama, ¿no? Estamos pensando que somos los más importantes, el antropoceno, la era del antropoceno, ¿verdad? Pero si miran los datos de uso antibiótico en Estados Unidos, y esos son miles de toneladas. Solventar el problema humano
realmente va a influir muy poco en toda esa relación de factores. Creo que nosotros estamos ahí, pero todo esto son otros pasos en los que los antibióticos se utilizan, o los antimicrobianos, para hacer el término mucho más amplio. El problema se convierte en uno mucho más excitante, pero también mucho más complejo, ¿verdad? Bueno, también parece obvio, el uso comunitario de antibióticos se encuentra asociado a resistencia a nivel poblacional, ¿verdad? Cuanto más antibióticos utilizamos en nuestra población, pues más resistencia a ese nivel global aparecen, pero un aspecto que me preocupa enormemente es que el uso comunitario también se encuentra asociado a resistencia a nivel individual. Esa persona, cuando necesite antibióticos, probablemente no podrá beneficiarse. Y esto es un trabajo fascinante de Kira, una de nuestras epidemiólogas recientemente publicada en el British Medical Journal. Una evidencia clave y fantástica. Así que cuando utilizamos un antibiótico no solamente estamos afectando al individuo que tenemos delante, sino al resto de la comunidad. Estamos robándole oportunidades a muchos individuos de beneficiarse de esos antibióticos. Seguidamente yo creo que utilizamos antibióticos mal, ¿verdad? Y cuando digo utilizamos, no solamente el prescriptor, estoy pensando también en la familia del paciente, el paciente, otros miembros del equipo multidisciplinar, ¿verdad? No se trata solo del que firma el papelito. Y me gustaría que se quedasen con la idea del 50%, ¿no? 50%, bueno, ¿50% de qué? El 50% de las prescripciones antibióticas en Estados Unidos en atención comunitaria, en ese periodo del 2000 al 2011, eran innecesarias en las patologías estudiadas, publicadas en el JAMA hace un par de semanas. Pero también es muy curioso que el 50% de las visitas realizadas por ese equipo de investigadores a farmacias en Barcelona en el año 2014 resultaron en la obtención de antibióticos sin receta. En el año 2014. Los propios autores llevaron a cabo ese mismo estudio 6 años antes y obtuvieron menor número de recetas. 6 años después consiguieron bastantes más prescripciones antibióticas. Supongo que estarán pensando, bueno, para solucionar ese problema pues necesitamos más formación, más educación, guías de práctica clínica, protocolos. Yo creo que las soluciones técnicas a este problema son altamente insuficientes y de hecho, como nos demuestran esta diapositiva y otra mucha más evidencia, son totalmente insuficientes. Porque los seres humanos no trabajamos muy bien siguiendo directrices rígidas, porque la vida no es rígida, no es blanca o negra, ¿verdad? Y es curioso porque tenemos evidencia que nos dice, bueno, más educación a los profesionales que están en la escuela, o son residentes, o tienen cierta experiencia, pues ellos nos dicen, puedes darme más educación y eso me aporta conocimientos, pero no me aporta confianza a la hora de lidiar con la incertidumbre clínica. ¿Qué hago si un paciente realmente me pide antibióticos? Y en un estudio nacional que hemos llevado a cabo y publicado en PLOS ONE, pues veíamos de hecho la brecha que existe en las diferentes profesiones que utilizan antibióticos acerca de todo lo que aprenden acerca del uso prudente de antibióticos. Cada una de esas líneas es una de las carreras: veterinaria, odontología, farmacia, enfermería, ¿verdad? Y estos son los diferentes pasos del uso prudente de antibióticos. Así que todas las profesiones que utilizan antibióticos no reciben la misma formación, siendo el uso prudente de antibióticos un concepto cerrado y muy bien definido. Pensando en la enfermera de práctica avanzada, la enfermera comunitaria con sus consultas de enfermería, el veterinario o la veterinaria, la farmacéutica. Educación pregrado en el Reino Unido, 179 centros aportando información. Profilaxis quirúrgica, cambio de intravenoso oral, elementos clave. Seguimos fallando, ¿verdad? Y estas son mis vecinas de Barcelona, ¿no? Y me encanta poner esta diapositiva porque básicamente las guías de práctica clínica se transforman conforme las personas la utilizan, ¿verdad? ¿Tú qué entiendes por el paso 13 de la guía de práctica clínica? ¿En qué situación has utilizado el paso 7? ¿Te ha dado buen resultado en tal tipo de pacientes?
Y este proceso social, de nuevo social, comportamiento grupal, viene muy bien porque la prescripción hasta ahora parecía un proceso lineal, ¿verdad? El paciente A con la patología B requiere del antibiótico C y en 7 días tendremos un resultado D. Pero solamente hace un par de años ya hemos empezado a publicar acerca de ese proceso mucho más messy, mucho más difícil, con mucha más curva y vuelta, arriba y abajo. Y hemos identificado ese concepto de la etiqueta de la prescripción. Etiqueta en cuanto, bueno, soy un residente, voy a cambiar la prescripción de antibióticos que ha llevado a cabo mi consultor o alguien con mucha más experiencia. Soy una enfermera, el paciente lleva ya mucho más días con tratamiento antibiótico que realmente la guía de práctica clínica nos reconoce. Me siento empoderada para poder decirle al prescriptor, no deberíamos cambiar de táctica. Y también es curioso que bueno, si solamente tuviésemos una guía de práctica clínica, pues la cosa sería muy sencilla. Pero cada pequeño problema de salud pues tiene su propia guía de práctica clínica. Y la atención de los profesionales decae con el tiempo, ¿verdad? Aquí tenemos uno de los millones de artículos que nos demuestran los colores parecen diferentes, que nos demuestran eso. Introducimos una intervención y se produce una reducción del uso de antibióticos, y en cuanto la intervención para y desaparece, al cabo de 6 meses, pues las personas vuelven a hacer lo mismo que hacían antes, ¿verdad? Y lógicamente no podemos mantener un estímulo tras otro, porque nuestra atención es limitada. Si no es la guía de práctica clínica sobre uso de antibióticos, será la guía de práctica clínica sobre uso de anticoagulantes, si no será la guía de práctica clínica sobre uso de nutrición parenteral, da igual. Pero yo estoy seguro que eso ya lo sabían. Realmente no han venido aquí a oírme hablar de la falla de la medicina basada en la evidencia, ¿no? ¿Quién tiene uno de esos? Bueno, quizá no ese modelo, porque ya hace varios modelos, y quizá no de esa marca, pero ¿quién tiene uno similar? ¿Solamente 2? Todos, ¿verdad? La pregunta ya es anacrónica, sería mejor decir, ¿quién no tiene uno de esos? Es curioso, ¿no? Piensa acerca de lo que tenemos en el bolsillo. Lo que tenemos en el bolsillo es 10.000 veces más potente y tiene 500.000 de veces más memoria que la máquina que nos llevó a la Luna. Y está aquí en el bolsillo, ¿verdad? 99 € es fácil conseguir un Android. Pero es fascinante pensar en esa capacidad de cálculo, en esa potencia, ¿no? Y también es curioso, y este artículo es del 2011, y es un artículo basado en profesionales, y utilizan el 85% de ellos por entonces utilizaban un smartphone. Estoy seguro que ahora pues será el 115%, no el 100% de ellos. En nuestro centro es fascinante ver cómo cuando creamos una app de prescripción antibiótica, el 84% de las personas o de los profesionales que utilizaban esa app nos dijeron que en comparación con la versión en papel aumentó el conocimiento del uso de antibióticos en el 84% de ellos, pero lo que nos pareció fascinante es que para el 95% de ellos, en comparación con la versión en papel, la app influyó en su prescripción. Pero bueno, siendo una persona que piensa acerca del comportamiento humano y las emociones y el aspecto social, aunque la app tuviese ese efecto, ¿cómo conseguimos que el usuario de la app mantenga la atención? Bueno, aquí es donde entro, ¿no? Sabemos que las emociones hacen que cualquier experiencia se nos quede grabada mucho más, gracias a la dopamina, una droga fantástica, natural. Sabemos que la colaboración también mejora el rendimiento, y yo aporto que, bueno, jugar es un sentimiento universal. No hay cultura presente, pasada, con suerte futura, que no juegue. Así que si ponemos todo eso junto, las emociones, la colaboración, la diversión, la tecnología, la competición, damos lugar a lo que nosotros hemos llamado en Imperial College la G-Health, la Games Health, la salud basada en el juego, en los juegos, ¿verdad? Y bueno,
es cierto que la gamificación, el uso de las técnicas psicológicas que se encuentran en un juego, no es algo novedoso, no nos lo hemos inventado nosotros hace un mes o 2 meses, sino que ya existe un grupo importante de personas, de clínicos profesionales, que predicen que la gamificación se convirtió en un concepto cada vez más cotidiano en la atención sociosanitaria. Estoy pensando, van al supermercado, compran algo y reciben puntos, ¿no? Utilizan el AVE y tienen una tarjeta de fidelización, ¿verdad? Si no se ponen malos, pues quizás su aseguradora les rebaja el premium, ¿verdad? Si no tienen accidentes con el coche, pues de nuevo el premium será mucho más barato, ¿no? Entonces ven cómo la gamificación, esas técnicas psicológicas, se encuentran presentes en la vida cotidiana, ¿verdad? Y es cierto que en el Sistema Nacional de Salud en el Reino Unido está financiando juegos electrónicos de cambio de comportamiento para la obesidad, un juego de la nutrición a nivel poblacional. Y bueno, nosotros pensamos, ¿qué tal si nosotros creamos nuestro propio juego de prescripción, de cambio de comportamiento, de prescripción de antibióticos para profesionales? Y aquí tienen una primicia, ¿no? En que está publicado en un libro, pero aquí tienen una primicia. ¿Y qué es interesante acerca de ese juego de cambio de comportamiento? Bueno, pues se trata de 120 casos, pacientes virtuales, y no me interesa que el prescriptor sepa qué antibiótico utilizar para tal patología. Me interesa que aprenda esos comportamientos que son óptimos acerca de la prescripción. Cuando digo el prescriptor, no me refiero solamente al médico, puesto que el juego está también en África, Asia, Latinoamérica, y no solamente se trata de médicos los que utilizan antibióticos. Y utilizamos muchos de los factores que tenemos evidencia que nos dice, bueno, si recibes un feedback inmediato acerca de tu rendimiento, cuando no lo haces bien, pues cambias de comportamiento mucho más rápido que si recibes el feedback pues 1 mes después, o 3 meses después, o 6 meses después. Si te digo en qué posición te encuentras dentro de tu equipo, pues seguramente si eres una persona competitiva querrás mejorar mucho más a que si no sabes cómo lo estás haciendo en comparación con otros, porque la pobreza y la riqueza son relativas, ¿verdad? Pobreza y riqueza de comportamiento. También me interesa mucho que sepa el impacto que causan no solamente en el paciente, sino en otros profesionales, porque la prescripción de antibióticos no solamente impacta en la persona que recibe el antibiótico, sino en el resto de profesionales que tienen que educar, preparar, sufrir las consecuencias de tu prescripción inapropiada, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí están los comportamientos prescriptores y lógicamente cada grupo humano, cada grupo profesional pues tiene objetivos diferentes. Y siendo un juego, pues intenta de una manera más o menos lúdica y fiable el adaptarse a esos objetivos grupales. Y aquí tienen la primicia, pueden jugar y descargárselo, pero estos casos clínicos, pues el prescriptor tiene que intentar resolverlo y una vez que tiene una decisión terapéutica en mente, pues puede decidir qué hacer con el paciente. Lógicamente, al igual que en la vida, pues si uno decide enviar a casa al paciente muy pronto, o decide que ya tiene la información suficiente para tomar esa decisión terapéutica, pero es una información muy incompleta, o quizá toma esa decisión muy tarde, pues será penalizado. Lo curioso es que recibe feedback inmediato, no solamente desde el punto de vista del paciente, sino desde el punto de vista de otros profesionales. Ahí están los elementos de gamificación, la carrera contra el reloj. Alguien que haya trabajado en urgencias sabe que el reloj siempre está presente, no solamente por la gravedad del paciente, sino porque hay muchos pacientes, muchas tareas que llevar a cabo, hay que coordinar con otros estamentos que también tienen su reloj propio. Lógicamente, cada paciente no es igualmente difícil o fácil de resolver, y si queremos que los jugadores vean que ese jugador ya no lo estaba haciendo también, pero vean que hay que resolver casos múltiples de complejidad creciente para apelar a ese sentimiento de maestría conforme uno va adquiriendo experiencia. Y un aspecto que es novedoso mundial, cada decisión, o es posible que cada decisión conlleve un toque conductual por parte de un senior o el gerente del hospital, otros pacientes que te van diciendo cómo lo vas haciendo, porque es importante ver quién es el personaje, cuál es la figura que cambia el comportamiento. Si mi supervisor viene y me dice que lo estoy haciendo muy bien, es tan importante como si un paciente me dice que lo estoy haciendo muy bien o como si otro profesional de otra profesión me dice que lo estoy haciendo muy bien.
Y es curioso porque también el juego permite que los jugadores vean el impacto de sus decisiones. Si prescribo un antibiótico y no veo al paciente hasta dentro de una semana o dos, quizá no soy yo el que vea al paciente, es posible que me pierda pues esa colitis asociada al uso de antibióticos, ¿verdad? Mientras que el juego permite ver el impacto de esas decisiones. Y es la primera plataforma mundial que permite esa experiencia para el jugador. Reciben feedback inmediato y un informe de progreso. Todos estos pequeños detalles están basados en la evidencia. Sabemos que si uno, lógicamente, recibe información acerca de su maestría terapéutica, pues es posible que mejore o no, ¿verdad? Pero nunca le decimos cuál era la patología que trae al paciente, para que sigan jugando. Es la única plataforma mundial que permite el seguimiento de lo que están haciendo los jugadores en tiempo real. Así que puedo ver perfectamente lo que están haciendo mis enfermeras en Ruanda cuando introducimos un caso de sospecha de ébola, o de tuberculosis, o de malaria. Y es interesante también pensar en si este abordaje puede ser útil para las personas, para los ciudadanos, para el paciente, ¿no? Si puede ser una plataforma que mejore la actitud y el comportamiento del profesional, es posible que un juego mejore esas mismas características en la población y con suerte recibiremos financiación para desarrollar un juego hacia la población, para la población, con ese mensaje, ¿no? Los antibióticos se gastan con el uso, realmente, y pensamos que sería muy interesante que las personas jugasen como una bacteria que es atacada por los antibióticos y así aprenden cuáles son los mecanismos que las bacterias y los microorganismos ponen en práctica para evadir el impacto de los antibióticos. Y el objetivo es adaptarse y sobrevivir. Y será interesante, supongo, pensar, ¿no? Pero estarán pensando, bueno, pero ¿por qué quiere Enrique involucrar a las personas, a los pacientes, a los ciudadanos en el uso prudente de antibióticos? Bueno, es curioso. Documentos nacionales en el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido hacen mucho hincapié en dos aspectos. Por un lado, nos dicen, bueno, la comprensión de la resistencia antimicrobiana por parte de los ciudadanos es irregular. Y supongo que sería fantástico tener la misma evidencia acerca de la comprensión en la población española, acerca de cómo actúan, cómo funcionan los antibióticos, los antimicrobianos y el desarrollo de resistencia. Tenemos, bien es cierto, algunos documentos por parte del Wellcome Trust, por parte de la Organización Mundial de la Salud, que nos dicen las personas realmente no saben cómo va esto de la resistencia. Las personas realmente no saben cómo va esto de cómo funcionan los antibióticos. Pero otros documentos nacionales en el Reino Unido nos dicen, bueno, el profesional debe tomarse el tiempo adecuado para explicar a los pacientes las causas probables de su enfermedad, los beneficios y perjuicios del tratamiento antibiótico y otras opciones. Y eso está muy bien. En una consulta de 8 minutos es fantástico. Estoy seguro que los profesionales que llevan a cabo esas consultas estarán diciendo, genial, muchas gracias por esa recomendación nacional. Pero a mí me causa pesar porque también pienso, bueno, sabemos que un grupo muy importante de ciudadanos tiene problemas haciendo uso de la información de salud que reciben, ¿verdad? Sabemos que pues, una proporción importantísima de ciudadanos europeos tiene alfabetización en salud insuficiente, no tienen la capacidad necesaria para hacer uso de esa información de salud. Y aquí está España, en ese 63% de ciudadanos que no serían capaces de entender, de acuerdo a este estudio europeo publicado en 2012, la información de salud provista, ¿verdad? Así que por un lado los profesionales deben aportar más, por otro los ciudadanos no estoy seguro que sean capaces que tengan esa habilidad. Y es curioso, cuando hemos hecho muestras poblacionales preguntándole a los ciudadanos, bueno, en comparación con los profesionales, estos son los datos publicados en The Lancet y estos son nuestros datos en revisión. Le hemos preguntado a 11.500 ciudadanos, en su opinión, de todas estas causas, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es la causa más importante que está produciendo resistencia antimicrobiana? Bueno, pues sí, la número 1 coinciden el mal uso de antibióticos en la población, tanto en la salud humana como en la salud animal, pero aquí tiene la diferencia del resto de factores. Es decir, el ciudadano
atribuye la mayor parte de la culpa al mal uso de antibióticos en la salud humana o animal, pero el resto de factores no son importantes. Mientras que el profesional, pues lógicamente tiene una visión mucho más compleja, tiene una visión mucho más sofisticada, mucho más sutil acerca de este proceso. Y esto es importante, lógicamente, para centrar nuestros mensajes de salud acerca de la resistencia antimicrobiana. Pero ya nos hemos quejado anteriormente acerca de lo mal que nos expresamos los profesionales, del trabajo que debemos llevar a cabo para hacernos entender. Y en este estudio que publicamos en el Emerging Infectious Diseases, donde evaluamos la información que diferentes agencias de salud pública estaban ofreciendo en su página web sobre el ébola, pues encontramos que una proporción muy importante de ciudadanos tendrían dificultad para entender esa información en la sección dedicada a ella. Así que imaginen el pánico asociado al ébola, información que no pueden comprender, diferentes agencias de salud pública, con lo cual pues era una patina de calidad y aún así, bueno, una proporción importante tendría dificultad. Y esa intersección entre la alfabetización en salud y la infección, pues también la hemos mapeado. Hemos visto cuáles son los estudios que hemos llevado a cabo acerca de, bueno, qué está escrito en relación con la alfabetización de la salud y los antibióticos, y solamente encontramos 3 estudios en el mundo, todos en Estados Unidos, todos centrados en urgencia y emergencia, hablando de, bueno, ¿qué ocurre si tienes poca alfabetización en salud? ¿Cómo utilizas antibióticos? Y lógicamente la evidencia que proviene de Estados Unidos pues siempre me preocupa, porque lógicamente es muy difícil desbrozar los aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos raciales, aspectos urbanos o rurales de cualquier resultado, ¿no? Entonces yo sugiero en ese artículo que tenemos un campo emergente para estudiar la influencia de la alfabetización en salud y muchísimas otras facetas de la infección. Y quizá pues como herramienta tecnológica, que son las que me interesan, hemos creado una app para pacientes que intenta aumentar la alfabetización en salud respecto a infecciones. Desde el punto de vista que, bueno, esa es la información típica que uno recibe en la página de nuestro hospital, por ejemplo, una información genérica, estática, aburrida, mientras que, bueno, pensamos que la seguridad del paciente se encuentra en el mejor sitio en el que se encuentra en las manos del propio paciente. Pero la app también nos va a permitir aprender cuáles son las áreas de interés para los pacientes y así podemos centrarnos en ellas y aportar información que está adaptada a los pacientes. Entonces el paciente, pues, si está interesado acerca de la resistencia antibiótica porque está leyendo el periódico en su teléfono, pues van a poder añadir esa información a la app y eso nos va a permitir a nosotros aprender acerca de lo que les interesa. Y de momento, bueno, está solamente disponible en el teléfono, pero es posible que este sea el siguiente paso. Quizá. ¿Cuáles son los usos potenciales también de este abordaje? Bueno, imagínense si podemos mapear la alfabetización en salud, ese es el mapa de Londres, con las áreas de baja alfabetización en salud, y cada punto rojo son áreas de alto consumo de antibióticos. Si tenemos que desarrollar una intervención, tiene sentido desde mi punto de vista, no solamente práctico y logístico, sino también ético, que empecemos en esa área de baja alfabetización y alto consumo. Lógicamente, también serviría para personalizar otro tipo de intervención o de intervenciones grupales. Y casi llegando al final, a pesar de todas estas intervenciones, creo que la percepción del público por parte de cualquier medida que introduzcamos es esencial y crucial. ¿Cómo sé si mis pacientes de todo Londres aprecian esa intervención o no? ¿Cómo lo están monitorizando a día de hoy en su práctica? Y bueno, en ese artículo, la verdad es que nos quejamos bueno, introducíamos medidas de segregación de pacientes para hacer frente a una epidemia, la epidemia de gripe aviar, pero no sabíamos cómo realmente aceptaban esos pacientes pues esas medidas. Si le decíamos a toda una ciudad, hoy no puede ir a trabajar, hoy no puede ir al aeropuerto, hoy no le dé 2 besos a la persona a la que acaban de presentarle, no le dé la mano a un conocido. ¿Cómo sabíamos o cómo sabemos
si esas medidas son de su agrado o no. Y utilizando otra tecnología, pues supongo que podemos utilizar redes sociales, ¿verdad? Propongo que utilicemos redes sociales. Y de hecho es interesante ver lo que induce a las personas a hablar sobre temas de interés. Y en este artículo que publicamos en el Journal of Antimicrobial Chemotherapy hace un par de años, pues analizamos todos los tweets sobre antibióticos en la red social Twitter. Y bueno, fascinante ver cómo en 100.000, esos son billones, pero en el sentido británico anglosajón son miles de millones, en 100.000 millones de mensajes solamente encontramos 250.000 de tweets sobre antibióticos. Con lo cual, realmente, en la red social, pues los antibióticos no eran un tema de interés para los ciudadanos. Pero era curioso apreciar esos picos de actividad que estaban fomentados por comunicados por la Organización Mundial de la Salud o el Chief Medical Officer, como nuestro no ministro de Salud, nuestra ministra de Salud, sino el médico más importante del Reino Unido, hablando del uso prudente de antibióticos. Con lo cual ya tenemos un pequeño ancla para introducir intervenciones, ¿verdad? Así que para terminar, y estoy seguro de que estarán deseando que acabe, les pido que jueguen con nuestros juegos electrónicos y que me enseñen qué es lo que les interesa para que podamos seguir progresando en la lucha contra la resistencia antimicrobiana y las infecciones asociadas a los cuidados. Está disponible, así que solamente tienen que poner On Call Antibiotics y formarán parte de mi pequeña cohorte de investigación. Y, lógicamente, toda esta pequeña charla y todos los trabajos publicados y presentados no son una tarea individual, sino me gustaría pues agradecer a todos los componentes, no solo de mi equipo, sino de muchos otros equipos que colaboran, porque tenemos esos intereses comunes, y especialmente a Smita Charani, a la farmacéutica investigadora que trabaja como codo con codo, con la que trabajo codo con codo en todos estos temas. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Pequeño turno de coloquio. Bien, en realidad no estaba programado que hubiera un coloquio, un turno de coloquio, un turno de intervención del público, pero me ha parecido que tu intervención ha sido tan interesante y además promueve precisamente la participación, algún tipo de aclaración, que me parece que conviene hacerlo así. Si algunos de ustedes quieren participar, hacer una pregunta al ponente, alguna aclaración, por favor, levanten la mano y se les acercará un micro. Sí. Bueno, gracias Enrique por la exposición. La verdad es que hay un tema que, conforme ibas llegando al final de tu intervención, me surgía una duda, ¿no? Ya sabes que algunos, bueno, pues estamos obsesionados con lo de la cultura organizacional, ¿no? Y a mí me da la impresión, y te pregunto tu opinión, ¿no? Si este paso que habéis dado supone realmente que el abandono de trabajar con las culturas organizacionales, pensáis, no, porque aclares eso, ¿no? Si pensáis que esto ya se sitúa por encima de las culturas organizacionales y tal, o seguimos trabajando las culturas organizacionales como mecanismos de mejora de muchos comportamientos, entre ellos este. Gracias. Lógicamente no abandonamos ni el concepto ni el reconocimiento de las culturas organizativas, ni las subculturas organizativas, ni las tribus organizativas, ni los clanes organizativos. Entendemos que el servicio de salud o la atención sanitaria se provee por personas y las personas pues tienen relaciones humanas
Y esas relaciones pues crean lazos, esos lazos crean esas culturas, esos grupos, esas afinidades, ese componente emocional, y quizá el trabajo que llevamos a cabo intenta reconocer ese aspecto emocional, ese aspecto humano de la cultura organizativa en cuanto a no a modelos y a estructuras, a jefes formales o informales, o a líderes formales e informales, sino al aspecto emocional, al de comportamiento. El hecho de que haya una cultura o subcultura determinada, ¿cómo condiciona el comportamiento del nuevo profesional que llega al equipo? ¿Cómo condiciona tu prescripción antibiótica si tu grupo de trabajo no hace caso a la guía de práctica clínica? O si en lugar de elegir la primera opción siempre escogen la cuarta porque no confían en la persona que ha desarrollado la guía de práctica clínica, y tú eres nuevo y lógicamente no quieres apartarte de tu grupo por esa cultura de fidelidad. Entonces hasta ahora pensábamos pues que bueno, la guía de práctica clínica sería seguida fielmente, y ahora estamos reconociendo no, el aspecto emocional y el aspecto de presión de grupo, presión grupal y de tus iguales influye muchísimo, pero no es la cultura, sino es el aspecto emocional, el no sentirte apartado del grupo, ¿verdad? El intentar compararte, y el aspecto de la innovación tecnológica, pues hasta ahora se basaban en aportar conocimiento, y quizá de esa manera con el ser parte de un equipo, del ser ganador también, pues quizá apela a ese aspecto emotivo, cultural, grupal, que hasta ahora pues pocas intervenciones tienen en cuenta, ¿no? Desde nuestro punto de vista y en este área clínica tan limitada y tan niche, ¿no? Planteaban de adherencia al conocimiento, ¿no? O sea, tú lo has dicho, la práctica clínica basada en la evidencia es un fracaso absoluto, porque no hemos conseguido tocar la tecla de la adherencia al conocimiento de los profesionales, y cada uno sigue haciendo. Influido por todo esto que acabas de comentar, un poquito lo que considera, ¿no? ¿Esto puede ser la tecla? No, estoy convencido de que no hay una tecla, y de nuevo, cualquier intervención que introduzcamos va a ser transformada por los usuarios de esa intervención, y quizás pensando en cómo funcionamos los humanos, creo que siempre que pongamos una regla delante intentaremos quebrarla. Somos humanos, ¿verdad? Entonces ahí está el reto, pero no creo que haya una solución. Esta intervención única no será la solución, pero creo que puede ser otra solución o otra intervención más que intente resolver algunos de los aspectos que la medicina, ya no decimos ni siquiera basada, ¿no? Ya decimos informada, ya empezamos a reconocer que no se basa, sino que informa nuestra toma de decisiones emocional, puede funcionar. Muy bien. Gracias por las preguntas. Claro, quisiera rogar a quien intervenga que antes se identifique. Gracias. Sí. Mi nombre es Antonio Pareja, soy epidemiólogo del Hospital de Son Yacer. Y, bueno, felicitar a la organización, me ha encantado, ¿no? Pasar un rato entretenido y curioso. Curioso porque el título me iba a pensar probablemente en algo mucho más de evidencia, de ensayos, y es una visión un poco muy diferente, pero interesantísima. Te lo digo, después de 30 años de trabajar en control de infecciones, me ha encantado. Voy a coger dos diapositivas que han mencionado, uno que era estructura y cultura, Structure Culture que decías tú, y de las últimas de AS, ¿no? Alfabetización en salud. ¿Vale? A mí me llama muchísimo la atención cuando pienso en la cultura sociológica de nuestra población, de la población de este país, de las diferentes comunidades, estados o como quiera llamar, y cuando yo leo hace años que el CEC promovía aquello de pregúntele a su médico, enfermera, si se ha lavado las manos, y si no, que se las lave antes de tocarle, sabes perfectamente. Sí. En el 2009 estuve yo también en Londres haciendo un stage y ya había esa culturilla. Y yo pensaba en mis pacientes en el hospital, o nuestros pacientes del hospital, cuando el señor Manuel o la señora María, de 70 años, tumba en la cama indefensa frente al todopoderoso profesional que se acerca a atenderle y le dice: doctor, o señorita, o señor enfermero, ¿se lava usted las manos? Porque si no, láveselas. Me imagino que a la señora María se le descompone el cuerpo y no le va a decir nada, ¿no?
esa parte lo digo porque en una cultura anglosajona donde las denuncias tienen que ver, donde la alfabetización en salud tiene que ver, donde hay muchos elementos, ¿no?, que tienen, sí que hay un componente bueno para muchísimas cosas de las que decías, no solo la higiene de manos, pero luego, no sé, a mí me parece que sociológicamente, y eso me gustaría ver tu opinión, el entorno, las sociedades influyen mucho para extrapolar o modificar modelos. Antes tendríamos que introducir sociólogos culturales para que probablemente en los equipos la sociedad tenga esa alfabetización para que tenga la capacidad de pedirlo. No sé si la reflexión. Totalmente de acuerdo, y de hecho estoy pensando, uno de los grandes problemas en esta ponencia no ha salido, pero saldrá mañana, acerca del trasplante de soluciones por parte de una cultura sanitaria a otra, respecto a la práctica avanzada. Y siempre pienso, bueno, no podemos intentar resolver el trasplante de órganos en humanos robando órganos de otras especies, ¿verdad? Entonces, no podemos trasplantar soluciones de un entorno, una cultura sanitaria, cultura sociológica, como decía, económica, de tradición, a otra cultura sin adaptación. Pero sí es verdad que podemos llevar a cabo algunas medidas para facilitar esa transición. Por ejemplo, no espero que María, vulnerable, grave, cansada, indefensa, Enrique, ¿te has lavado las manos? No. Pero quizás sí puede decirle a las familias y acompañantes que en nuestra cultura siempre están ahí, a diferencia de la cultura anglosajona. Podríamos decirle, acompañantes de María, no tengan reparo en recordarme si me he lavado las manos porque en este hospital trabajamos así. No voy a enfadarme ni me va a sentar mal, si ese es el mensaje adecuado. No me hace de menos como profesional, ni a usted de más como... Es posible que podamos introducir. No esperaría que de la noche a la mañana pues el paciente aprendiese de cierta manera a ese aspecto, ¿no? Pero también tiene razón en cuanto a alfabetización en salud. Creo que está muy bien exigir al paciente que lleve a cabo intervenciones sin reconocer que hay unos determinantes sociales de esa participación pues que en la consulta no aparecen, ¿verdad? Aparecen mucho antes. Y trabajo en el este de Londres, y en el este de Londres hay unas desigualdades sociales brutales. De hecho, el Reino Unido es uno de los países que ha crecido en desigualdad, y Londres es el exponente máximo de esas desigualdades sociales. Entonces, en mi población del este de Londres, cuando llega la paciente turca que lleva 40 años en Londres y no habla inglés todavía, ¿cómo consigo transmitirle? Ahora quiero que no me recuerde cuando no he hecho las cosas bien. Y esta persona igual dice, ¿y si lo hago mal, me deporta? Entonces, el trasplante no, pero la adaptación sí, el aprendizaje sí, el desecho de opciones que no funcionan también. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra? No, ninguna. Pues entonces levantamos la sesión, no sin antes agradecer nuevamente a la presencia de la consellera este acto, la firma del convenio, y al ponente su interesantísima conferencia, y al público su participación. Se levanta la sesión. Gracias. Muy práctico.